La orden del juez y ya se juega. Libertad Ameliano. Para él iba el pase justamente anterior, será probablemente una de las movidas del equipo. Se vino Zamudio, conducción de Alejandro Zamudio, la punteó Zamudio. Busca por ahora Maíz, el pase que va Zamudio. ¡Gol! 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 Deportivo Ameliano, Alejandro Zamudio con mucha convicción, fue hasta los metros finales. Alejandro Zamudio, que está fino con el gol, viene de una enorme actuación por Copa Sudamericana y acá la hizo él. Asociación entre Zamudio justamente para recibir el pase de Maíz y él define, él pone el 1-0 aquí en el Tigo La Huerta. Malpiru, centro de Contreras, arriba de cabeza al medio, cabezazo y al final Matías Espinosa que despeja. Dubitativo Rodrigo Morínigo. Fernández, sigue Marcelo Fernández. ¡Gol! 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 De Libertad Marcelo Fernández. De buena pegada siempre. Se animó Marcelo Fernández. Cabeza levantada. Con toda la intención sacó el disparo cerca del vertical derecho. Y así empata el partido aquí en el Tigo La Huerta sobre 13 minutos de este primer tiempo. Hacía falta uno que le pega al arco. Recepción a Piru. Va Zamudio. El electrizante Zamudio que pica y va Zamudio. La va a cruzar para Richard. Zamudio pie a pie contra Ramírez. Está Piru. Morínigo que responde. Buena tapada de Rodrigo Morínigo. Otra vez aprovechando la velocidad de Zamudio. Centro de Espinosa, arriba, el tiro dentro del área. ¡Gol! 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 De Libertad del Guma, de Luis Cardoso, el zaguero central metido arriba. Tras el centro espectacular de Matías Espinosa, le quedó a él y sacó el zapatazo, pone el segundo aquí en el Tigo La Huerta para el Guma. Sobre 39 de este primer capítulo, Cardoso convierte el segundo. Mirando Tacuara Cardoso, aguardando Lorenzo Melgarejo. La pide Marcelo Fernández. Va Iván Ramírez, va súper. Juega Ramírez, el pase por abajo para Martínez. La cambia Hugo Martínez Tacuara. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad del Guma, de Oscar Tacuara Cardoso, en otro capítulo más de este extraordinario delantero goleador. La pelota al medio para que Tacuara le dé un soplido a esa pelota. La efectividad dentro del área siempre aparece. Oscar Tacuara Cardoso siendo decisivo. Pone el tercero. Julio González. Juega González para Freddy. Pica Freddy a campo abierto. Vera que va esperando Zamudio. ¡Mira! Alejandro Zamudio presiona. Esta le pega. Arriba y afuera. Increíble. Llegó Martínez. El tiro por encima. Era Valdés. El tiro por encima del arco de Morínigo. Y tiro libre para el Guma. Cobrando Merlini, pase para Marcelo Fernández, va Marcelo Fernández, Fernández por adentro, la cambió para Huguito, Martínez, desvía, manotazo de Cristóforo, se animó Martínez, no se jugó hacia ese costado y jugó el pase para Zamudio, Valdés ahora con Martínez, que busca el centro, la cambió Martínez con León Villagra, Villagra al medio, está buena pelota, viene, se desvió el disparo del atacante de Sportivo Ameliano, se lamenta Valdés, la jugada perfecta para poder llegar al segundo Litich. Se prepara para ingresar, va a ser el tercer cambio en Ameliano, camiseta 30. Bauti que avanza en la conducción de Merlini, jugando Merlini, va Lorenzo, Melgarejo contra el Gutiérrez, Lorenzo que gana, juega Melgarejo, zurdazo que termina afuera, Igor Roque Santa Cruz, se lamenta Lorenzo después de una gran corrida Nicolitich. El volante central y un extremo. Merlini, avanza Merlini. Pase de Fernández para Bautista, Merlini que sigue, continúa, va Merlini,
a colocar el desvío Cristóforo. Lo mandó al córner. Buscó el poste izquierdo Bautista Merlini. Sarkis. Sigue Sarkis. El pase corto es para Roque y pica hacia un costado y va. Buena pelota. Y va el Guma en busca del cuarto. ¡Está! ¡Gol! Banderín levantado. Banderín levantado. Elvio Vera que aparecía para el cuarto tanto. Levantaron el banderín. Seguramente lo van a revisar. Y eso que pedía disculpas. El ex ameliano, el Rayo Elvio Vera. Va a chequear Creo la que jugada. habilitado, ¿eh? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Hacer el chequeo correspondiente mediante el VAR. Libertad jugándote así. Cuando valió el gol del Llovera. ¡Gol del Libertad! El Llovera, el Rayo Vera con suspenso. Vean ustedes la acción. Y te decía Nico que me pareció que estaba habilitado. El Llovera definió, puso el cuarto. Pidió disculpas, pidió perdón. Lo gana el puntero por 4-1. La asistencia de Roque y la gran definición de Elvio. Voy a quedar con Alejandro Zamudio para destacar por lo que fue la primera etapa con ese gol, por cómo comenzó en ese arranque electrizante. Después se fue quedando, pero se fue quedando todo el equipo.